La vida en el hospital de Salamanca había tomado un rumbo monótono. Cada día me despertaba con la misma rutina, el sonido del despertador resonando en la habitación, el café humeante que me esperaba en la cocina y el espejo que reflejaba a una mujer cansada. A mis más de 45 años, la pasión por la cirugía seguía intacta, pero el brillo en mis ojos se había apagado. La presión laboral era abrumadora, cada operación se convertía en una carga más que en un desafío gratificante. Mis colegas eran competidores y las largas jornadas de trabajo no dejaban espacio para las conexiones humanas. La Plaza Mayor con su bullicio habitual se veía distante desde mi ventana. Recordaba los días en que me sentaba allí a disfrutar de un café mientras observaba a los turistas y locales entre risas y conversaciones animadas. Ahora, esos momentos parecían lejanos. Mi matrimonio también estaba sufriendo por esta rutina desgastante. La conexión emocional con mi pareja se había esfumado lentamente, como el humo del café que se disipaba en el aire frío de la mañana. Un día, mientras revisaba informes médicos en la sala de descanso, un nuevo colega entró al equipo. Su presencia era fresca y revitalizante. Tenía una manera de hablar que capturaba la atención sin esfuerzo. Al principio nuestras conversaciones giraban en torno a casos médicos y procedimientos quirúrgicos, pero pronto comenzaron a profundizarse. Hablábamos sobre nuestras vidas fuera del quirófano, sobre nuestros sueños y frustraciones. Cada palabra intercambiada era como un hilo que tejía una conexión inesperada entre nosotros. La primera vez que nos reímos juntos fue espontánea, una broma sobre un error común durante una cirugía. Esa risa resonó dentro de mí como un eco olvidado. Era extraño sentirme así después de tanto tiempo, como si una chispa encendiera algo que creía extinguido. Sin embargo, esa chispa también traía consigo una sensación de culpa latente. Sabía que estaba cruzando límites emocionales que no debería atravesar. A medida que pasaban los días, nuestra relación se volvía más intensa sin ser física. Compartíamos almuerzos apresurados entre operaciones y breves charlas al final del día antes de irnos a casa. En esos momentos robados, me encontraba sonriendo genuinamente por primera vez en años. Pero cada sonrisa venía acompañada de un peso creciente en mi pecho, la culpa empezaba a convertirse en parte de mi rutina diaria. Una tarde particularmente agotadora después de una larga jornada quirúrgica, decidimos ir a un bar local para relajarnos un poco antes de volver a casa. El ambiente era acogedor, las luces tenues y el murmullo suave creaban un refugio perfecto para dos almas cansadas por la presión del trabajo. Pedimos 2 cervezas y comenzamos a hablar sobre lo que realmente nos motivaba a ser cirujanos. Siempre quise ayudar a las personas, dijo él con sinceridad mientras jugaba con su vaso. Yo solía pensar lo mismo, respondí con nostalgia. Pero ahora siento que he perdido esa conexión. En ese instante compartido, algo cambió entre nosotros, había vulnerabilidad en sus palabras y también en las mías. Nos miramos durante unos segundos demasiado largos antes de desviar la mirada hacia nuestras cervezas. El bar estaba lleno de risas ajenas y música suave, pero para nosotros solo existía ese momento cargado de emociones reprimidas. Era como si el mundo exterior se desvaneciera mientras explorábamos nuestras inseguridades mutuas. Al salir del bar aquella noche sentí una mezcla extraña entre alivio y miedo, había disfrutado más tiempo con él del que había planeado, pero sabía que este tipo de conexión podría llevarme por caminos peligrosos. Mientras caminábamos hacia nuestros coches estacionados cerca del hospital bajo las luces parpadeantes de Salamanca, no podía evitar pensar en lo lejos que habíamos llegado desde nuestras primeras interacciones profesionales hasta este punto tan íntimo emocionalmente. Gracias por esta noche, dijo él mientras nos deteníamos frente a mis llaves del coche. No hay problema, respondí rápidamente tratando de ocultar mi nerviosismo. De repente nuestras miradas se encontraron nuevamente, esa chispa inicial parecía haberse transformado en algo más profundo e incontrolable. En ese instante fugaz donde todo parecía posible y prohibido al mismo tiempo, nuestras manos se rozaron accidentalmente al buscar los mismos objetos en nuestros bolsillos. Fue solo un roce, pero sentí como mi corazón latía más rápido ante su cercanía. La confusión invadió mis pensamientos, ¿era correcto sentir esto? ¿Era justo para mí?
A pesar del caos interno que experimentaba, no podía negar el deseo creciente por explorar esta nueva conexión. Mientras me alejaba hacia mi coche esa noche bajo las luces tenues del hospital, comprendí que algo había cambiado irrevocablemente dentro de mí. La vida seguía avanzando implacablemente mientras yo luchaba contra mis propios sentimientos contradictorios, sabía que estaba abriendo puertas a emociones desconocidas e inexploradas. Aquella noche fue solo el principio, ya nada sería igual después de haber cruzado esa línea invisible entre lo profesional y lo personal. Con cada encuentro posterior, cada conversación profunda compartida bajo el peso del silencio nocturno salmantino, me preguntaría si podría resistir la tentación, o si caería irremediablemente hacia lo desconocido sin mirar atrás. La semana transcurrió con una mezcla de ansiedad y expectativa. Cada día en el hospital se sentía más pesado, como si el aire estuviera cargado de secretos no revelados. A pesar de la rutina, mis pensamientos volaban hacia él, ese nuevo colega que había encendido una chispa en mi interior. Las horas en la sala de operaciones se alargaban, interrumpidas solo por miradas furtivas y sonrisas breves que parecían contener más de lo que realmente decían. Una tarde, tras un largo turno, decidí que necesitaba un respiro. La plaza mayor estaba llena de vida, turistas y locales disfrutaban del ambiente cálido. Me dirigí a un bar cercano, un lugar donde a menudo iba a desconectar. Al entrar, el aroma a café y tapas me envolvió, pero mi mente estaba en otro lugar. No pasaron muchos minutos antes de que él apareciera, como si hubiera leído mis pensamientos. ¿Te importa si me siento?, preguntó con esa voz que parecía tener el poder de calmarme. Asentí sin poder evitar sonreír. Conversamos sobre trivialidades al principio, pero pronto las palabras fluyeron con una naturalidad sorprendente. Compartimos historias sobre nuestras vidas, hablé sobre mis años en el hospital y cómo había llegado a sentirme atrapada en una rutina monótona. Él compartió sus sueños y aspiraciones, y algo dentro de mí empezó a resonar con cada palabra. La conversación se tornó más profunda mientras la noche avanzaba. En algún momento nuestras manos se encontraron sobre la mesa. El contacto fue eléctrico, sentí una conexión instantánea que desbordaba cualquier lógica. La culpa comenzó a asomarse tímidamente entre las sombras de mi mente, sabía que esto era peligroso. A veces siento que necesito escapar, confesé. Hay días en los que todo parece demasiado. Él me miró intensamente como si comprendiera cada matiz detrás de mis palabras. La vulnerabilidad compartida creó un espacio seguro entre nosotros, uno donde el mundo exterior dejaba de existir por un momento. Todos necesitamos algo más, respondió. A veces encontramos eso en los lugares menos esperados. Mientras hablábamos, la música suave del bar se mezclaba con el murmullo de otras conversaciones. El tiempo parecía detenerse cuando él se inclinó hacia mí, sus ojos brillando con una intensidad que me hizo olvidar todo lo demás. En ese instante fugaz y lleno de incertidumbre nos besamos. El mundo exterior desapareció por completo, solo existíamos nosotros dos en esa burbuja creada por nuestros anhelos reprimidos. El beso fue breve pero intenso, dejando una marca indeleble en mi corazón y un torrente de emociones desbordándose dentro de mí. Cuando finalmente nos apartamos, la realidad regresó con fuerza. La culpa me golpeó como un balde de agua fría. ¿Qué había hecho? Miré alrededor para asegurarme de que nadie hubiera presenciado nuestro momento prohibido. Esto no debería estar sucediendo, dije casi sin aliento. Él asintió lentamente, su expresión reflejando tanto deseo como preocupación. Lo sé, respondió, pero no puedo evitarlo. La conversación continuó después del beso, pero ya nada fue igual. Las palabras parecían fluir con mayor carga emocional mientras intentábamos descifrar qué significaba lo ocurrido entre nosotros. La distancia emocional que había sentido durante años comenzó a desvanecerse lentamente entre risas compartidas y miradas cómplices. Al salir del bar esa noche, mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta. ¿Podía permitirme seguir explorando esta conexión? ¿Qué pasaría si alguien nos descubría? Sin embargo, la sensación de estar viva nuevamente era abrumadora y seductora al mismo tiempo. Los días siguientes fueron una danza delicada entre lo permitido y lo prohibido. En el hospital mantuvimos las apariencias,
Éramos colegas trabajando juntos para salvar vidas mientras nuestras almas buscaban consuelo mutuo en esos momentos robados entre cirugías y reuniones interminables. Cada vez que nuestras manos se rozaban accidentalmente o intercambiábamos miradas cargadas durante las pausas para el café, sentía cómo crecía la tensión entre nosotros. Una mezcla embriagadora de emoción e incertidumbre llenaba el aire cada vez que estábamos cerca uno del otro. Una tarde particularmente intensa después de una cirugía complicada nos encontramos solos en la sala de descanso del hospital. El silencio era palpable mientras ambos recuperábamos el aliento tras largas horas de trabajo arduo. Fue entonces cuando él dio un paso adelante, su mirada intensa capturó mi atención completamente. No sé cuánto tiempo podemos seguir así, dijo suavemente, pero hay algo real aquí entre nosotros. Su declaración resonó profundamente dentro de mí, cada palabra era como un eco que retumbaba en mi mente mientras luchaba contra la creciente culpa por lo que estaba ocurriendo entre nosotros. Lo sé, respondí casi en un susurro, pero tengo miedo a perderlo todo. En ese instante frágil y vulnerable decidimos arriesgarlo todo por unos segundos robados más juntos. Nuestros labios se encontraron nuevamente en un beso lleno de promesas silenciosas y anhelos ocultos. Era como si nada más importara fuera del pequeño mundo creado entre nosotros dos. Sin embargo, al separarnos nuevamente sentí como la realidad regresaba con fuerza aplastante. Las responsabilidades familiares esperaban fuera del hospital y yo debía enfrentar mis decisiones antes de perderme completamente en este torbellino emocional. Los días siguieron pasando rápidamente mientras intentábamos mantener nuestra relación oculta bajo control. Cada encuentro se volvía más complicado debido a las sospechas crecientes entre nuestros compañeros cercanos e incluso algunos amigos mutuos comenzaban a notar cambios sutiles en nuestras actitudes hacia los demás. El dilema moral crecía dentro mí, hasta dónde estaba dispuesta a llegar por esta conexión inesperada. Las noches sin dormir comenzaron a acumularse junto con los sentimientos contradictorios hacia mi vida actual. Sabía que debía tomar decisiones pronto antes que todo esto estallara sin previo aviso, dejando solo ruinas tras su paso abrupto e incontrolable. Los días en el hospital se convirtieron en un juego de apariencias. Cada vez que cruzaba miradas con mi colega, una mezcla de nervios y emoción me invadía. En la sala de descanso, el silencio a veces se llenaba de palabras no dichas, como si el aire mismo estuviera cargado de secretos. La tensión crecía, pero también lo hacía nuestra conexión. A menudo las conversaciones se alargaban más allá de lo profesional, explorando sueños y temores que nunca había compartido con nadie. Un compañero comenzó a mostrarse más observador. Noté cómo sus ojos se posaban en mí cuando pensaba que no estaba mirando. Su actitud cambió sutilmente, un comentario aquí, una sonrisa sospechosa allá. La incomodidad me seguía como una sombra y me preguntaba si realmente estaba dispuesta a arriesgarlo todo por esta relación clandestina. La necesidad de mantener las apariencias se volvía cada vez más pesada. Ante mis colegas actuaba como siempre, pero por dentro luchaba contra una tormenta emocional. Las noches solitarias en casa se sentían interminables, la falta de conexión con mi pareja era palpable y dolorosa. Mi mente viajaba a esos momentos robados con él, donde todo parecía posible. Una tarde, mientras revisábamos unos expedientes en la sala de descanso, la tensión acumulada estalló en un instante inesperado. Sin pensarlo, nuestros labios se encontraron. Fue un beso breve pero intenso, lleno de todo lo que habíamos estado guardando. Justo antes de separarnos, escuchamos pasos acercándose y nos apartamos rápidamente, el corazón latiendo desbocado. Ese momento me dejó aturdida y llena de preguntas. ¿Qué significaba esto realmente? La culpa comenzaba a asomarse nuevamente por la esquina de mi mente. Había cruzado una línea que nunca pensé que cruzaría y ahora debía enfrentar las consecuencias. Las semanas continuaron su curso entre miradas furtivas y encuentros discretos. A veces nos encontrábamos en cafés cercanos o simplemente intercambiábamos mensajes breves durante el día para mantener viva esa chispa que parecía iluminar mis días oscuros. Sin embargo, cada vez que regresaba a casa, una pesada carga caía sobre mis hombros. Las responsabilidades familiares seguían ahí, inquebrantables. Un día después del almuerzo, mientras caminaba hacia mi oficina, noté al compañero observándome desde lejos con una expresión inquisitiva en su rostro.
Su mirada me hizo sentir expuesta, era como si supiera algo que yo intentaba ocultar desesperadamente. La ansiedad creció dentro mí mientras pensaba en lo fácil que sería para él descubrir nuestra relación secreta. En ese momento comprendí que debía ser más cuidadosa, no podía permitir que mi vida personal interfiriera con mi trabajo ni arriesgar mi matrimonio por algo tan incierto como lo que estaba viviendo. Pero había algo dentro mí que anhelaba seguir adelante con esta conexión tan intensa. El siguiente encuentro fue planeado cuidadosamente, decidimos vernos en un bar local después del turno nocturno para evitar sospechas entre nuestros compañeros de trabajo. El ambiente del lugar era acogedor y relajante, las luces tenues creaban un refugio perfecto para nosotros dos. Mientras compartíamos risas y confidencias sobre nuestras vidas pasadas y sueños futuros, sentí como los muros emocionales comenzaron a desmoronarse lentamente entre nosotros. Era un alivio poder hablar sin filtros ni juicios, cada palabra parecía acercarnos más. Sin embargo, el peso del secreto seguía presente entre nosotros como una nube oscura lista para estallar en cualquier momento. En medio de esa conversación tan íntima y sincera, no pude evitar preguntarle sobre sus sentimientos hacia mí. ¿Qué estamos haciendo?, le pregunté en voz baja mientras jugaba nerviosamente con mi copa. Buscando algo real, respondió con sinceridad. Sus palabras resonaron profundamente dentro mí, y me hicieron cuestionar aún más mis decisiones recientes. ¿Era esto realmente lo que quería? ¿Era posible encontrar algo real en medio del caos? A medida que los días pasaban y nuestra relación continuaba creciendo en intensidad emocional, la presión aumentó también desde otros frentes. Mi esposo comenzó a notar cambios sutiles en mí, mis ausencias frecuentes o esas sonrisas repentinamente espontáneas no pasaron desapercibidas para él. Una noche decidí hablar con él sobre lo que estaba sintiendo, quizás eso podría aliviar parte del peso emocional que llevaba encima desde hacía tiempo. Pero cuando llegué a casa después de otra larga jornada laboral y vi su rostro cansado esperando respuestas sinceras sobre nuestro futuro juntos, me detuve antes de abrir la boca. La conversación nunca llegó a suceder porque el miedo al rechazo era abrumador, preferí guardar mis pensamientos para mí misma otra vez mientras trataba de encontrar consuelo en los momentos felices compartidos con mi colega. El dilema moral seguía creciendo dentro mí como una espiral descendente. ¿Era posible seguir adelante sin perderme completamente? La relación secreta ofrecía momentos fugaces de felicidad, pero también traía consigo una carga emocional inmensa difícil de soportar. A medida que nos acercábamos al final del mes y los rumores comenzaban a circular entre los pasillos del hospital acerca de posibles cambios administrativos importantes, un escándalo inminente, sentí como el tiempo se acortaba rápidamente para nosotros dos. En uno de esos días tensos después del almuerzo donde todo parecía estar al borde del colapso emocional, con miradas furtivas lanzadas desde todas direcciones, decidimos encontrarnos nuevamente en nuestro lugar habitual, aquel bar local donde todo había comenzado entre nosotros dos. Al entrar al establecimiento esa noche sentí un escalofrío recorrerme al imaginar qué podría suceder si alguien nos reconociera o simplemente nos viera juntos allí compartiendo risas cómplices. Mientras tomábamos asiento frente a unas copas frescas, un ritual ya conocido, noté cómo la atmósfera se tornó más densa conforme avanzábamos en la conversación sobre nuestras vidas personales e inquietudes profesionales. Ambos sabíamos que estábamos jugando con fuego sin quererlo realmente. ¿Y si alguien sospecha?, pregunté finalmente tras un largo silencio incómodo entre ambos. Solo hay una manera de averiguarlo, respondió él mirándome fijamente a los ojos mientras su mano buscó la mía bajo la mesa. Fue entonces cuando comprendí que el camino por delante estaría lleno de decisiones difíciles e inciertas. La semana siguiente fue un torbellino de emociones y decisiones. A medida que las jornadas en el hospital se sucedían, la relación con mi colega se volvía más intensa. Cada encuentro, cada mirada furtiva, cada conversación parecía desdibujar las líneas de lo que era correcto. Me encontraba atrapada entre la rutina monótona de mi vida y la chispa que él traía a mis días. Un miércoles por la tarde, mientras revisábamos los informes en la sala de descanso, él me miró con una intensidad que me hizo sentir expuesta. No podemos seguir así, dijo en voz baja, como si el eco de sus palabras pudiera ser escuchado por otros. Su tono era serio, pero había un matiz de deseo que no podía ignorar. La tensión entre nosotros crecía,
y a pesar del miedo a las repercusiones, había algo irresistible en esa conexión. Aquel día decidimos cancelar nuestra asistencia a un evento importante del hospital. La excusa fue sencilla, una sobrecarga de trabajo. Sin embargo, sabíamos que era una decisión impulsada por el deseo de pasar más tiempo juntos sin las miradas curiosas de nuestros compañeros. Al salir del hospital, él me tomó de la mano y me condujo hacia un pequeño bar cerca de la Plaza Mayor. El bullicio y la calidez del lugar nos envolvieron, brindándonos un refugio temporal. Mientras compartíamos una copa de vino, el ambiente se tornó más íntimo. Las luces tenues creaban sombras danzantes en nuestras caras mientras hablábamos sobre nuestras vidas y sueños perdidos. En esos momentos sentí que compartíamos algo más profundo que simples palabras, era una conexión emocional que desafiaba toda lógica. Pasamos la noche juntos, aquella vez en su apartamento fue un acto cargado de significado. No había necesidad de explicaciones. Ambos sabíamos lo que significaba ese momento para nosotros. La vulnerabilidad se convirtió en fuerza al compartir nuestras historias y anhelos en medio del silencio cómplice del lugar. Sin embargo, al amanecer, el peso de la realidad comenzó a asomarse nuevamente. La culpa se instaló en mi pecho como un ladrón silencioso que robaba mi paz interior. Miré su rostro dormido y comprendí lo arriesgado que era todo esto. Mi vida estaba dividida entre dos mundos, uno lleno de responsabilidades y expectativas y otro donde podía ser simplemente yo misma. Los días siguientes pasaron entre risas ocultas y miradas cómplices en el hospital. Pero también había momentos tensos, mi compañero comenzó a sospechar algo extraño en mi comportamiento. Sus preguntas sutiles me hacían sentir acorralada, aunque nunca llegó a confrontarme directamente, su inquietud era palpable. Una tarde decidí dar un paseo por la Plaza Mayor para despejar mi mente. Las luces brillantes y los aromas de comida callejera me recordaban lo vibrante que podía ser la vida fuera del quirófano. Mientras caminaba entre los turistas y los lugareños, sentí una mezcla de nostalgia y anhelo por algo más significativo. El ruido del bullicio se desvaneció cuando pensé en mi matrimonio, los días grises se apoderaban lentamente de mis recuerdos felices. La distancia emocional con mi pareja se hacía cada vez más evidente, ya no había risas ni complicidad entre nosotros. Esa noche, al regresar a casa, encontré a mi esposo sentado en la sala con una expresión seria. ¿Qué te pasa? Estás diferente, dijo sin rodeos mientras miraba fijamente mis ojos. La pregunta quedó flotando en el aire como una amenaza silenciosa. Mi mente corrió velozmente tratando de encontrar una respuesta convincente, pero nada parecía adecuado para explicar lo que estaba sucediendo dentro de mí. La semana avanzó con una mezcla abrumadora de emociones, amor por lo nuevo y familiaridad por lo viejo. Un día después del encuentro con mi esposo, decidí hablar con él sobre nuestras diferencias. Necesitábamos encontrar un camino para recuperar lo perdido o aceptar que habíamos crecido distantes. Pero antes de eso volví a encontrarme con él bajo circunstancias inesperadas. Ambos habíamos sido asignados a realizar una cirugía complicada juntos ese fin de semana. La presión del trabajo solo intensificó nuestra conexión. Cada movimiento coordinado durante la operación parecía resonar profundamente dentro mío. Al finalizar el procedimiento exitosamente nos encontramos solos en el vestíbulo del hospital. Ambos aún llevábamos puesta nuestra ropa quirúrgica manchada levemente por el sudor del esfuerzo compartido. ¿Te gustaría salir esta noche?, preguntó él con esa sonrisa traviesa que siempre lograba hacerme olvidar cualquier preocupación momentáneamente. En ese instante supe que no podría resistirme, acepté sin pensarlo dos veces. La cena fue extraordinaria, reímos hasta sentirnos cómodos nuevamente tras semanas llenas de tensión emocional. Pero al regresar al hospital para recoger algunos documentos olvidados antes de irnos a casa, notamos algo extraño. Nuestro compañero estaba esperándonos cerca del ascensor con una mirada inquisitiva. ¿Todo bien?, preguntó con cierta ironía mientras nos observaba entrar juntos al ascensor. El silencio se volvió incómodo mientras las puertas se cerraban lentamente ante nosotros. El corazón palpitante me recordaba cuán cerca estábamos del abismo si alguien descubría nuestra conexión secreta. Esa noche no dormí bien, las dudas comenzaron a atormentarme nuevamente mientras pensaba en cómo enfrentar mis responsabilidades familiares sin perderme a mí misma en el proceso.
El dilema moral crecía como un monstruo acechante detrás de cada decisión tomada hasta ahora. ¿Valía realmente la pena arriesgarlo todo por esta nueva conexión? La mañana siguiente decidí que era el momento de enfrentar mis sentimientos. La tensión en casa se hacía palpable, y mi pareja comenzó a notar que algo no iba bien. Los silencios se alargaban, y las miradas perdidas se volvían más frecuentes. El peso de la culpa me seguía como una sombra, recordándome cada momento compartido con él. Mientras preparaba el desayuno, supe que tenía que hablar con mi pareja. Pero antes de dar ese paso, me encontré con un antiguo amor en la Plaza Mayor. No lo esperaba, su presencia era como un eco del pasado que resonaba en mi mente. La conversación fluyó con facilidad, como si el tiempo no hubiera pasado. Recordamos risas y sueños compartidos, y en ese instante sentí una chispa de lo que alguna vez había sido. ¿Cómo has estado?, me preguntó con una sonrisa nostálgica. No puedo quejarme, respondí, aunque la verdad era más complicada. La conexión que había buscado en mi colega parecía resurgir de manera inesperada. Ese encuentro me dejó reflexionando sobre lo que realmente deseaba en la vida. La conversación fue un recordatorio de lo que había dejado atrás, la pasión y la emoción de los primeros amores. Pero justo cuando pensaba que podría volver a ese camino, el recuerdo de mi colega apareció en mi mente como un destello persuasivo. Las cosas se complicaron aún más cuando él decidió abrirse conmigo sobre un secreto oscuro de su pasado. Era algo que no esperaba escuchar y que cambió todo entre nosotros. He tenido problemas serios antes, confesó mientras nos sentábamos juntos en una cafetería cercana al hospital. Me asusta pensar en repetir esos errores. Su vulnerabilidad me hizo sentir más conectada a él, pero también aumentó la confusión en mi corazón. ¿Era este el tipo de relación por el cual estaba dispuesta a arriesgarlo todo? La idea de su dolor resonaba dentro de mí, podía ver cómo sus experiencias habían moldeado al hombre frente a mí. Al regresar al hospital después del almuerzo, noté cómo cada mirada se volvía más intensa entre nosotros. Cada interacción estaba cargada de significado oculto, cada roce accidental parecía encender una chispa incontrolable. Sin embargo, sabía que esa conexión también traía consigo un riesgo enorme. En casa, las cosas continuaron deteriorándose lentamente. Mi pareja comenzó a hacer preguntas sutiles sobre mis horarios y mis ausencias inesperadas. ¿Estás trabajando más horas?, preguntó una noche mientras cenábamos juntos. Sí, hay mucho trabajo estos días, respondí evasivamente sintiendo cómo la culpa se acumulaba en mi pecho. La Semana Santa se acercaba rápidamente y con ella llegaban las tradiciones familiares, eso siempre había sido un momento especial para nosotros. Pero este año sentía que todo iba a ser diferente, los recuerdos felices chocaban con mis decisiones recientes. El día antes del inicio de las festividades, decidí salir a caminar por la Plaza Mayor para despejar mi mente y reflexionar sobre lo sucedido hasta ahora. Los pasos resonaban sobre las piedras mientras observaba cómo la gente se preparaba para las celebraciones, los trajes tradicionales brillaban bajo el sol primaveral, y los aromas de comida típica llenaban el aire. Fue entonces cuando vi a mi colega cruzando la plaza hacia mí, su sonrisa iluminó el lugar momentáneamente. No esperaba verte aquí, dijo mientras se acercaba. Necesitaba un respiro, respondí honestamente. Nos sentamos en uno de los bancos cercanos y hablamos durante horas sobre nuestras vidas profesionales y personales, cada palabra parecía profundizar nuestra conexión emocional. Sin embargo, también era evidente que estábamos caminando por una línea delgada entre lo correcto y lo incorrecto. Al caer la tarde, una sensación inquietante me recorrió al recordar lo frágil que era esta situación. Mientras nos despedíamos, él tomó mi mano suavemente antes de alejarse. No sé qué pasará después, murmuró. Yo tampoco, respondí mientras sentía cómo esa incertidumbre comenzaba a consumirnos lentamente. Esa noche no pude dormir nuevamente, los recuerdos del pasado regresaban junto con los dilemas del presente. Las imágenes del antiguo amor se mezclaban con sus palabras sinceras, ambos eran partes esenciales de mí misma pero representaban caminos diferentes. La tensión aumentó cuando decidí enfrentar a mi pareja al día siguiente durante los preparativos para la Semana Santa. Me senté frente a él mientras revisábamos los detalles logísticos para las festividades familiares.
Hay algo que necesito decirte, comencé temblorosa ante la posibilidad de abrir esa puerta tan peligrosa entre nosotros. Él levantó la vista sorprendido. ¿Qué sucede? Las palabras se atascaban en mi garganta como si fueran piedras pesadas. Finalmente logré articular: he estado sintiendo cosas diferentes. Su expresión cambió instantáneamente, podía ver cómo intentaba procesar mis palabras mientras su mirada buscaba respuestas en mis ojos. ¿Te refieres a alguien?, preguntó cautelosamente. No es tan simple, respondí sintiendo una mezcla entre miedo y alivio por haber comenzado esa conversación tan necesaria pero aterradora al mismo tiempo. A medida que avanzábamos hacia las festividades religiosas, sabía que las decisiones tomadas podrían cambiarlo todo para todos nosotros involucrados. Esa noche miré por la ventana hacia Salamanca iluminada, cada luz parecía representar un camino posible pero incierto ante mí. El eco del antiguo amor resonó fuertemente junto con el secreto revelado por mi colega. Ambos eran recordatorios constantes de lo difícil que sería elegir uno u otro camino sin perderme completamente en el proceso. Los días pasaron rápidamente mientras mantenía las apariencias ante todos, familiares emocionados por las tradiciones y amigos deseosos de compartir momentos especiales durante esas fechas significativas para todos nosotros. Sin embargo, dentro de mí crecía una tormenta silenciosa alimentada por decisiones complicadas e incertidumbres abrumadoras. Sabía que debía tomar una decisión pronto o arriesgarme a perderlo todo. Mi matrimonio estable pero insatisfactorio o esta nueva conexión intensa pero peligrosa con alguien cuya historia personal podría cambiarlo todo nuevamente. Y así continué navegando entre dos mundos opuestos sin saber cuál sería el desenlace final ni qué decisiones tomarían forma ante mí. El ambiente en el hospital se tornó cada vez más tenso. Los murmullos de un escándalo inminente empezaron a circular entre los pasillos, como un eco que no podía ignorar. Mi corazón latía con fuerza mientras me preparaba para enfrentar a mis colegas, temiendo que la verdad sobre mi relación secreta pudiera salir a la luz en cualquier momento. La presión aumentaba y la sensación de estar atrapada se hacía más palpable. En medio de esta tormenta, mi esposo tomó una decisión inesperada: propuso que hiciéramos terapia juntos. La idea me dejó atónita. Nunca antes había considerado acudir a un profesional para tratar nuestras diferencias, pero su oferta era un intento genuino de reparar lo que parecía roto entre nosotros. Sin embargo, la terapia significaba abrir viejas heridas y enfrentar verdades incómodas. ¿Podría realmente compartir mis sentimientos más profundos mientras mantenía oculta mi conexión con el nuevo colega? Las noches se volvían cada vez más largas y llenas de ansiedad. Sabía que debía ser honesta conmigo misma y con mi esposo, pero el miedo a perderlo todo me mantenía paralizada. En el fondo había una parte de mí que deseaba poder seguir adelante con esta nueva vida, una vida donde la conexión emocional no estuviera limitada por las expectativas sociales o los compromisos familiares. Una tarde, después de una larga jornada en el quirófano, decidí ir al bar local donde solíamos encontrarnos. Allí estaba él, esperándome con esa mirada intensa que siempre me hacía sentir viva. Nos saludamos con una sonrisa nerviosa, ambos sabíamos que cada encuentro era un riesgo calculado. ¿Cómo te ha ido?, preguntó con tono suave. Complicado, respondí sintiendo cómo la culpa empezaba a apoderarse de mí nuevamente. Lo sé, dijo él, acercándose un poco más. Pero no podemos seguir así sin hablar sobre lo que está pasando. Su sinceridad me hizo dudar aún más sobre mis decisiones. Aquel instante se sintió como un precipicio del cual no podía retroceder ni avanzar sin caer. Mientras hablábamos sobre nuestras vidas, las palabras fluyeron como si hubiéramos estado esperando este momento durante mucho tiempo. Pero también había una sombra de preocupación en su mirada. Sabía que la situación era insostenible y que teníamos que tomar decisiones pronto. ¿Y si esto sale mal?, pregunté finalmente, consciente del riesgo al que nos exponíamos. Entonces lo enfrentaremos juntos, contestó él con firmeza. Esa promesa resonó en mí como un canto de sirena. Me sentí atraída hacia él con una fuerza incontrolable. Pero al mismo tiempo recordé las responsabilidades que tenía en casa y las promesas hechas ante el altar. La semana siguiente fue particularmente dura. El ambiente en el hospital se volvió hostil, rumores sobre irregularidades comenzaron a circular y la dirección del centro médico decidió investigar ciertos comportamientos sospechosos entre el personal.
La posibilidad de ser descubierta se convirtió en una sombra constante detrás de cada conversación y cada mirada furtiva. En casa, mi esposo parecía más decidido a trabajar en nuestra relación. Las sesiones de terapia comenzaron a abrir viejas heridas y también nuevas oportunidades para sanar. Sin embargo, cada vez que hablábamos sobre nuestras dificultades, sentía como la culpa por mi infidelidad emocional se intensificaba. Un día tras otro pasábamos por ejercicios diseñados para mejorar nuestra comunicación y reavivar nuestra conexión emocional. Sin embargo, mientras él intentaba acercarse a mí desde un lugar vulnerable, yo luchaba por mantenerme alejada del abismo en el que me encontraba atrapada entre dos mundos, uno lleno de expectativas familiares y otro lleno de deseos reprimidos. Una tarde lluviosa decidí buscar refugio en la plaza mayor después del trabajo. Necesitaba pensar lejos del ruido del hospital y del hogar. Mientras caminaba bajo los arcos históricos, recordé momentos felices compartidos con mi familia allí, risas durante las fiestas patronales y conversaciones profundas bajo las luces titilantes durante la Semana Santa. Pero ahora todo eso parecía distante e irrelevante frente a la realidad actual. Me detuve frente a una fuente antigua y observé cómo el agua caía sin cesar. Esa imagen reflejaba mi vida. Todo fluía hacia adelante mientras yo permanecía estancada entre decisiones contradictorias. Al regresar al hospital al día siguiente noté miradas furtivas entre mis colegas. Algunos parecían estar hablando en susurros cuando entré al vestíbulo. El escándalo estaba tomando forma y sabía que tenía poco tiempo antes de ser arrastrada por sus consecuencias. Fue entonces cuando recibí un mensaje inesperado: debemos hablar. Era él, mi colega. Su tono era urgente pero reservado al mismo tiempo. La inquietud creció dentro de mí mientras pensaba qué podría haber sucedido para provocar tal necesidad de comunicación inmediata. Nos encontramos en uno de los despachos vacíos del hospital durante nuestro descanso para almorzar. La tensión era palpable mientras cerrábamos las puertas detrás de nosotros. Ambos sabíamos lo arriesgado que era estar allí juntos, pero también comprendíamos lo necesario que resultaba este encuentro. Hay rumores, comenzó él sin rodeos. Alguien ha estado hablando sobre nosotros. El aire pareció volverse pesado alrededor mío. Sentí como cada palabra golpeaba mis sentidos como si fueran balas disparadas desde un arma cargada. No puede ser, respondí rápidamente tratando de mantener la calma aunque dentro mío todo temblaba ante la posibilidad real de ser expuesta. No estoy seguro quién es, continuó él con preocupación evidente en su rostro. Pero debemos tener cuidado. La conversación giró rápidamente hacia lo inevitable. ¿Qué haríamos si los rumores se convertían en algo tangible? La realidad comenzaba a desmoronarse alrededor nuestro como un castillo construido sobre arena movediza. Mientras discutíamos posibles soluciones para protegernos mutuamente y mantener nuestra relación oculta intacta, sentí cómo se cerraban las puertas detrás de mí no solo físicamente sino también emocionalmente hacia cualquier otra opción viable fuera de este camino peligroso e incierto por el cual habíamos optado seguir juntos hasta ese momento. La incertidumbre me envolvía por completo cuando decidimos separarnos nuevamente antes de regresar a nuestras respectivas responsabilidades laborales. Cada paso dado hacia atrás parecía arrastrarme hacia el abismo del arrepentimiento mientras me preguntaba cuántas veces más podría bailar al borde sin caer definitivamente dentro del oscuro vacío creado por mis elecciones equivocadas. El eco del escándalo continuó resonando por los pasillos mientras intentábamos mantenernos enfocados en nuestras labores diarias. Sin embargo, la presión aumentaba tanto dentro como fuera del quirófano. La presión en el hospital se intensificaba con cada día que pasaba. Las miradas de mis compañeros se volvían más inquisitivas, como si pudieran leer mi mente y desentrañar el secreto que guardaba con tanto recelo. La oferta de mi colega para mudarse a otra ciudad no hacía más que añadir una capa extra de angustia a una situación ya complicada. La idea de que se marchara me llenaba de un miedo desconocido, como si su partida significara el final de algo que apenas comenzaba a florecer. Mientras tanto, las conversaciones con mi esposo se volvían más tensas. Su insistencia en asistir a terapia juntos me sorprendió. Durante años habíamos evitado abordar los problemas subyacentes en nuestra relación, y ahora él parecía decidido a enfrentarlos. Cada sesión era un recordatorio del abismo emocional que había crecido entre nosotros, uno que yo había intentado llenar con la conexión prohibida que había encontrado en el trabajo. Un día,
Después de una larga jornada llena de operaciones y consultas, decidí dar un paseo por la Plaza Mayor. La belleza del lugar siempre había sido un refugio para mí, pero hoy solo sentía un vacío al mirar las luces titilantes y las sombras proyectadas por los arcos históricos. Me senté en uno de los bancos y observé cómo la gente pasaba sin rumbo, ajena a mis tormentos internos. En ese momento, recibí un mensaje inesperado. Era de mi colega, preguntándome si podía vernos esa noche para hablar sobre su futura mudanza. Mi corazón dio un vuelco, el deseo de verlo chocaba con la realidad de lo que estaba en juego. ¿Podría enfrentar la posibilidad de perderlo mientras lidiaba con las consecuencias de mis propias decisiones? Al llegar al bar local donde solíamos encontrarnos, noté su expresión preocupada al verme. «Necesitamos hablar», dijo sin rodeos mientras tomábamos asiento en una esquina apartada. Las risas y charlas del lugar parecían lejanas mientras nos sumergíamos en nuestra propia burbuja. «¿Qué vas a hacer?», le pregunté intentando mantener la voz firme a pesar del nudo en mi estómago. «Me han ofrecido una posición increíble», respondió. «Pero no sé si debo aceptarla». Sus palabras resonaron en mí como un eco persistente, su futuro dependía de una decisión que podría separarnos. «¿Y qué hay de nosotros?», inquirí sin poder contenerme. «Eso es lo complicado», admitió mientras sus ojos buscaban los míos con intensidad. «No puedo seguir adelante si no sé qué sientes realmente». El peso del momento me aplastó. La conexión emocional que habíamos cultivado era real y profunda, pero también era peligrosa. La idea de perderlo me aterrorizaba más que cualquier otra cosa, sin embargo, sabía que aferrarme a él también significaría traicionar mis responsabilidades. En medio de nuestras dudas e inseguridades, llegó otro mensaje, era mi esposo preguntando dónde estaba. Un sudor frío recorrió mi espalda al leer sus palabras. La sospecha comenzaba a asomarse en su mente como una sombra amenazante. «Debo irme», dije abruptamente mientras me levantaba del banco. «¿Por qué?», preguntó él confundido. No puedo hacer esto ahora», respondí antes de salir corriendo del bar hacia la oscuridad exterior. Mis pasos resonaban contra las piedras empedradas mientras luchaba por encontrar claridad entre el caos emocional. A medida que caminaba hacia casa, reflexioné sobre lo que estaba sucediendo en mi vida, dos mundos chocando violentamente sin ninguna posibilidad aparente de reconciliación. Mi matrimonio se tambaleaba al borde del colapso mientras una nueva relación florecía en secreto y llenaba los vacíos emocionales que había ignorado durante años. Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado en la sala con una expresión grave, sus ojos reflejaban preocupación y determinación al mismo tiempo. «Estuve pensando», comenzó lentamente. «He notado cambios en ti últimamente». Su voz tembló ligeramente mientras continuaba, «Creo que deberíamos hablar sobre nuestra relación». Una parte de mí quería confesar todo, mis dudas, mis miedos y la conexión prohibida con mi colega. Pero otra parte temía las repercusiones, no estaba lista para enfrentar esa verdad desgarradora ni para arriesgar lo poco que quedaba entre nosotros. «Estoy cansada», respondí finalmente sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar. «Solo necesito tiempo». Él asintió lentamente, su mirada llena de comprensión pero también desconfianza creciente. En ese instante comprendí que el tiempo se estaba agotando para ambos, debía tomar decisiones difíciles pronto o arriesgarme a perder todo lo que había construido hasta ahora. La noche avanzó sin más palabras entre nosotros. Solo el silencio pesado llenó el espacio vacío donde solían estar nuestras risas y complicidades compartidas. Mientras me preparaba para dormir esa noche sentí un torbellino dentro mío, amor por mi esposo mezclado con el deseo por otro hombre y el remordimiento por lo que podría haber sido si hubiera tomado diferentes decisiones desde el principio. El reloj marcó las horas lentamente mientras intentaba encontrar respuestas entre mis pensamientos confusos, cada tic resonando como un recordatorio cruel del tiempo perdido y las oportunidades desperdiciadas. En medio del caos interno, decidí enviarle un mensaje a mi colega antes de cerrar los ojos: «Necesitamos hablar». Sabía muy bien lo arriesgado que era abrir esa puerta nuevamente, pero la incertidumbre me empujaba hacia adelante sin poder evitarlo. Esa noche dejé todo abierto ante mí,
dos caminos posibles llenos de consecuencias inciertas aguardaban mis decisiones futuras mientras la vida continuaba girando alrededor mío sin compasión ni tregua alguna. La mañana siguiente el sol se filtró a través de las cortinas, iluminando la habitación con un brillo que parecía burlarse de mi confusión. El mensaje enviado la noche anterior pesaba en mi mente. Había tomado una decisión, pero aún no sabía cuál sería la respuesta. La incertidumbre se convirtió en un eco constante mientras me preparaba para el trabajo. Al llegar al hospital, el bullicio habitual me recibió con los brazos abiertos. Sin embargo, todo parecía más distante. Cada saludo y cada conversación eran sombras de lo que solían ser. Busqué a mi colega por los pasillos, deseando que su presencia me trajera algo de claridad. Pero no estaba en su oficina, ni en la sala de descanso. Mientras revisaba algunos informes médicos en mi escritorio, un amigo del hospital se acercó. Su rostro mostraba preocupación y curiosidad. «Te he notado diferente últimamente», dijo con un tono suave pero firme. «¿Todo bien?» Sus palabras resonaron en mí como una campana que marcaba el tiempo. «No es nada», respondí rápidamente intentando desviar la atención. Pero él no se dio por vencido y continuó: «A veces es bueno hablar con alguien». La verdad era que necesitaba hablar, pero no sabía si podía abrirme a él sobre mis dilemas internos. «Las cosas han estado complicadas», admití finalmente sintiendo que la presión aumentaba. «No sé si estoy haciendo lo correcto». Su mirada se suavizó al escucharme, había algo en sus ojos que reflejaba comprensión. «¿Te sientes atrapada entre lo que quieres y lo que debes hacer?», preguntó. Sus palabras resonaron profundamente en mí, como si hubiera encontrado el hilo conductor de mis pensamientos confusos. «Sí», respondí sin poder evitarlo. En ese momento comprendí que mi lucha interna no era solo sobre mi relación secreta, era sobre mí misma y las decisiones que había tomado a lo largo de los años. La conversación continuó fluyendo entre nosotros, revelando mis dudas y anhelos más profundos. Mientras hablábamos, un pensamiento inquietante se instaló en mi mente: ¿qué pasaría si todo esto salía a la luz? La idea de perderlo todo me aterrorizaba más de lo que quería admitir. La presión del entorno laboral pesaba sobre mis hombros como una losa enorme. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, decidí buscar a mi colega nuevamente. Tenía que enfrentar esta situación antes de que se volviera más complicada. Caminé hacia su oficina con determinación renovada, cada paso resonaba en el suelo como un tambor marcando el compás de mi ansiedad. Al llegar, encontré la puerta entreabierta y entré sin pensarlo dos veces. Él estaba sentado frente a su computadora, absorto en su trabajo. Cuando levantó la vista y nuestros ojos se encontraron, una chispa pasó entre nosotros, era como si el mundo exterior se desvaneciera por un instante. «Necesitamos hablar», dije con firmeza mientras cerraba la puerta tras de mí. Su expresión cambió instantáneamente, había un destello de preocupación mezclado con anticipación. «¿Sobre qué?», preguntó mientras se reclinaba en su silla, cruzando los brazos sobre el pecho como si estuviera preparándose para una tormenta inminente. «Sobre nosotros», respondí sin rodeos. Las palabras salieron con una claridad inesperada, el peso de todas mis emociones estaba finalmente expuesto ante él. Él asintió lentamente mientras tomaba aire profundo. «Lo sé», dijo al fin, su voz grave resonando en la habitación silenciosa. «He sentido la tensión también». La conversación fluyó naturalmente entre nosotros mientras discutíamos nuestra situación actual y las posibles consecuencias de nuestras acciones pasadas. Era evidente que ambos éramos conscientes del riesgo, cada palabra pronunciada era un paso hacia lo desconocido. Sin embargo, mientras hablábamos sobre nuestra conexión emocional y los sentimientos encontrados respecto a nuestras vidas personales, una sombra cruzó su rostro cuando mencioné las sospechas crecientes de mi esposo. «No puedo seguir así», confesé al final con sinceridad desgarradora, sentía como las lágrimas amenazaban con brotar al pensar en todo lo que podría perder, mi matrimonio, mi reputación profesional y esa chispa especial entre nosotros. Él inclinó la cabeza hacia un lado como si estuviera sopesando sus propias emociones también. «Tal vez deberíamos tomar un descanso», sugirió con cautela, sus palabras sonaron como un golpe helado contra mis esperanzas. «No quiero eso»,
respondí rápidamente, cada palabra era un grito desesperado por aferrarme a algo real en medio del caos emocional que me rodeaba. El silencio llenó la habitación mientras ambos reflexionábamos sobre lo dicho hasta ese momento. Entonces decidimos salir juntos al patio del hospital para respirar aire fresco y despejar nuestras mentes aturdidas por las decisiones difíciles. El cielo estaba despejado y la plaza cercana vibraba con vida, niños jugando y parejas paseando bajo los árboles florecidos. Todo parecía tan ajeno a nuestro mundo interior lleno de confusión e incertidumbre. A medida que caminábamos juntos por los senderos del jardín del hospital, sentí como nuestros dedos casi rozaban sin atrevernos a tocarse completamente. Esa distancia simbólica representaba tanto lo prohibido como lo anhelado entre nosotros. De repente sonó un teléfono móvil cerca. Ambos nos giramos hacia donde provenía el sonido inquietante justo cuando vi a uno de mis compañeros acercarse rápidamente hacia nosotros con una expresión seria marcada por el apuro en su andar. «Necesito hablar contigo ahora», exclamó antes incluso de llegar junto a mí. Su voz cargada de urgencia rompió el delicado momento compartido entre nosotros dos y trajo consigo una ola fría de ansiedad al ambiente cálido del día primaveral. Ambos intercambiamos miradas llenas de preguntas sin respuestas mientras él me guiaba lejos del lugar donde habíamos encontrado breves momentos de paz para enfrentar otra realidad más dura. Aquella donde las decisiones tomadas podrían tener repercusiones irreversibles sobre nuestras vidas ya complicadas por sí mismas. Mientras me alejaba junto a él hacia el bullicio del hospital nuevamente, sentí como cada paso alejándome también significaba distanciarme no solo físicamente sino emocionalmente. ¿Habría tomado ya decisiones demasiado tarde? ¿Qué consecuencias nos esperaban ahora? No había forma alguna de saberlo. La vida seguía adelante implacable e indiferente ante nuestras elecciones humanas frágiles e imperfectas.